Si el acontecimiento que dominó el siglo XX por encima de cualquier otro fue la trayectoria de la Revolución Rusa, el siglo XXI estará determinado por el resultado de la Revolución China. Con la caída de la URSS no hubo ninguna fórmula más canonizada que el colapso del comunismo para describir el giro de los acontecimientos. 20 años después, parece tener un toque eurocéntrico. Desde determinada perspectiva, el comunismo no solamente habría sobrevivido, sino que se habría convertido en la historia triunfante de la era. Desde luego, en el carácter y escala de ese logro hay más de una amarga ironía, pero pocas dudas puede haber sobre la diferente suerte de las revoluciones en China y en Rusia. Esto escribía Perry Anderson en su libro Dos revoluciones. Hoy hablamos del nuevo orden geopolítico mundial. Bienvenidos a Forta Pache. Esta noche en Forta Pache volvemos a nuestro tema preferido, la geopolítica. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda no podía faltar Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Pablo. Jorge Bestringe, bienvenido. Gracias, querido. Marga Ferre, muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Paula. Chema Guijarro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Nos acompaña también Hermenegildo Altozano. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Cierra la mesa, Carlos Prieto del Campo, bienvenido. Un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, la geopolítica del sistema mundo ha pasado por 3 fases diferentes. Desde 1945 hasta 1970, Estados Unidos ejerció una hegemonía indiscutible en el sistema mundo, solo disputada por la Unión Soviética, liderazgo que comenzó a declinar durante el periodo comprendido entre 1970 y 2001. Desde 2001, Estados Unidos ha tratado de recuperarlo mediante políticas más unilaterales. Sin embargo, el ascenso de China, el dinamismo de la India, la negativa de Rusia a convertirse en un actor subalterno, su propia incapacidad de controlar Oriente Medio y la determinación de América Latina de dejar de ser su patio trasero han puesto freno a sus deseos hegemónicos. Esta noche, en Fora Pache, analizamos la nueva geopolítica mundial. Empezamos, como siempre, en Fora Pache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Manolo. ¿Podría decirse que la hegemonía de los Estados Unidos está en cuestión? Yo creo que sí. Yo creo que la clave está en el título del programa. Vamos hacia un mundo multipolar. El mundo unipolar era el mundo ganador de la Tercera Guerra Mundial, que la ganó Estados Unidos frente a la Unión Soviética, y que ellos lo desplegaron como el triunfo del nuevo siglo americano. Hay un documento muy importante militar que se llama así, justamente. Era el nuevo siglo americano. Y en esa estamos, es decir, en una gran transición geopolítica hacia un mundo multipolar, y en el medio está pues, un viejo tema, ¿no? Tan viejo como el autor, ¿no? La trampa de Tucídides. Es decir, es la trampa, aquello que Tucídides cuenta bien y que ha sido muy bien estudiado, que es siempre el problema que existe cuando una superpotencia es desafiada. Entonces estamos en el desafío de una superpotencia que va en decadencia por otra superpotencia o otra superpotencia que le disputan la hegemonía. Eso se ha resuelto casi siempre con la guerra. Jorge. Me encantaría que fuera así. Joder. Que te estás confundiendo. Es que este no es Obama. El Trump no es Obama, no te confundas. Este tío va a redistribuir los naipes. Va a reforzar la posición de Estados Unidos como Estados Unidos, punto. Teniendo en cuenta más que Europa en este momento es igual a cero, ¿qué hace? Se reorienta hacia el Pacífico, pero pone las cartas boca arriba. Es decir, yo no voy a hacer tratados de libre cambio que me van a perjudicar, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, cuida con Trump. Porque es un giro que no esperábamos, ¿verdad? Marga. Tanto que no esperábamos que después viene Yo la creo guerra. que hay dos, fíjate, ratificando un poco lo que acaba de decir Jorge, que nos sirva de precedente. Vaya por Dios. La imposición de Donald Trump de Jerusalén como capitán de Israel. La dinamitación de la reunión de la OMC estos días en Buenos Aires.
porque la opción, como bien ha dicho Jorge ahora, de Donald Trump son TLCs bilaterales con Estados Unidos, que son, por supuesto, el síntoma no de descomposición del imperio, por supuesto, pero es una reacción, ¿eh? Y sobre todo basado en dos cosas que sigue teniendo Estados Unidos, que es un poderío militar incomparable. Y una, no sé, hablaban, ¿no?, de lo que es la industria 4.0, en la que los 6 grandes multinacionales que gestionan ese recorrido de la nueva información digital están centralizadas en Estados Unidos. Hay una nueva forma de capitalismo y una nueva reorganización. Pero hay otro elemento que ha pasado durante los últimos meses que compensa, que es el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, del que estoy seguro de que hablaremos y que tiene que ver con lo que acabamos tanto de decir tanto Manolo como Jorge. Chema. Sí, yo diría igualmente, ¿no?, que ahora mismo esa hegemonía está en cuestión. Yo creo que precisamente Trump, de alguna forma, es más bien el síntoma. De acuerdo también con Jorge en que tiene lecturas ahora mismo desconocidas, ¿no?, pero sí que creo que la llegada de Trump es también una llamada al repliegue, o por lo menos eso apareció muy fuerte durante la campaña norteamericana y creo que se está implementando también ahora, o sea, la salida del marco multilateral en el Pacífico, la salida del Acuerdo de París, etcétera. Esto es un claro repliegue del hegemón, donde parece que no conoce o no sabe en qué consiste su papel histórico, ¿no? Quizá otros presidentes en el pasado sí lo sabían y este no. Pero luego también estoy de acuerdo también con Marga en el tema de que el poder militar al desnudo que queda sigue siendo el poder militar, ¿no? Y ahora mismo pues que la mitad del ejército mundial corresponda al norteamericano, pues nos sigue dando una idea de la escala, ¿no?, y de las diferencias de poder que hay ahora mismo, ¿no? Hermenegildo. Yo creo que no es casual que Trump haya anunciado otra carrera espacial. Y eso tiene mucho que ver con esa carrera que hubo durante la Guerra Fría, en la que lo importante no era llegar a la Luna, sino demostrar que tenía la capacidad tecnológica suficiente para producir una bomba nuclear que sirviera de disuasión frente al otro. Yo no creo que la hegemonía de Estados Unidos esté en ese declive que muchos apetecen. Es verdad que hay potencias emergentes, pero están todavía muy lejos de tener el poderío militar y sobre todo el acceso a los mercados de capitales que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene dos armas fundamentales que se llaman el dólar y que se llaman Wall Street, que no tiene ningún otro país del mundo. Y luego, en cuanto a poderío militar, no hablemos solo de Estados Unidos, hablemos del mundo anglosajón, porque cuando llega el momento de poner los relojes a las 12, ahí están el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los propios Estados Unidos. Bueno, es la red de Quelón, que no es menor, ¿eh? Carlos, tu minuto. Sí, en mi opinión yo creo que es obvio que esa hegemonía está experimentando una crisis importante porque no coinciden y no se logran integrar de una manera digamos virtuosa el poderío militar, el poderío monetario financiero y la capacidad tecnológico-industrial, por más allá de su monopolio, de su ventaja en el ámbito puramente tecnológico, etcétera, etcétera. Esto quiere decir que realmente para entender bien las crisis de hegemonía tenemos que comprender que los ciclos hegemónicos están ligados a ciclos sistémicos de acumulación, por decirlo a la Rigui, que funcionan, y a regímenes de acumulación que funcionan. Si el régimen de acumulación no se inserta y se articula bien con el poderío militar, con el poderío tecnológico y con la capacidad monetario-financiera de generar un ciclo virtuoso de crecimiento, la hegemonía por definición está en crisis y el escenario es de caos sistémico. Quiero dejaros un elemento encima de la mesa antes de darle la palabra a Jorge, que me la pedía, y es seguramente el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica en lo militar, en lo cultural, en lo económico en el siglo XX, está asociada a un tipo de geopolítica muy fácil de comprender, que es la geopolítica de la Guerra Fría, que algunos sitúan después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en realidad existe desde 1917. O sea, desde 1917 hay una manera de entender el funcionamiento de las relaciones internacionales que probablemente se altera en 1989, y eso hace que algunos digan, bueno, esa lógica amigo-enemigo o la lógica de los dos bloques ya no sirve para entender cómo funciona el planeta. Hay una serie de relaciones y alianzas que son muy difíciles de prever y digamos que marcan ese debate sobre si el predominio militar incuestionable de los Estados Unidos va a estar asociado a otro tipo de predominios. Lo dejo ahí, digamos, porque siempre que hablamos de geopolítica creo que todos tenemos una nostalgia del mapa de la Guerra Fría que nos permitía casi interpretar cualquier conflicto en función de la relación de Estados Unidos con la Unión Soviética. Eso ya no es así. Creo que incluso hay una cierta izquierda que tiene esa nostalgia también a la hora de interpretar lo que pasa en Oriente Próximo, lo que pasa con la vieja lógica de la Guerra Fría y no funciona. Jorge. Yo quería decir una cosa.
Primero, lo de predominio militar es relativo, ¿eh? Recuerden ustedes que predominio militar vale frente a los que no tienen la bomba, porque el que tiene la bomba queda exonerado de peligro de esta historia. Y eso es lo que ha entendido perfectamente Corea del Norte, lo que no entendió ni Irak ni Irán, por cierto. No, vamos a ver, hay una expresión que un dentista muy amigo mío utilizaba, apoyillas. Apoyillas significa que ha llegado un señor que viene a decir, vamos a ver, lo importante para este país es esto, y el resto no. Por lo tanto, a mí la inmigración no me quita el sueño. La suprimo en paz, o al menos la regulo. Que producimos mucho carbón, además exportamos mogollón de carbón baratísimo a Europa. El recalentamiento climático, eso habrá que preguntárselo al primo de Rajoy, que tiene una opinión diferente. Pero, sin embargo, para él lo importante es, como se ha dicho antes, el dólar, 2, Europa, 3, la cultura, y 4, America First. Es lo que el tío repite todo el rato. Por ejemplo, culturalmente, lo que acaba de pasar en Francia es una vergüenza absoluta y total. Ya sé, los más jóvenes se van a enfadar conmigo. Johnny Hallyday era la antítesis de la creación musical. Jamás escribió una canción, eran todas traducidas. ¿De dónde? Todas del americano. Todas. Y en su entierro, que lo vi por televisión, no había ni una sola bandera francesa, pero sí había banderas norteamericanas. Aquí hay un predominio cultural que es una de las cosas más graves que sufrimos, vamos. Hermenegildo, Carlos, Marga, después Manolo. Mira, entroncando con el predominio cultural, antes de que empezara el programa hablábamos de series de televisión. Y si vemos cómo es ahora mismo la colonización, si quieres, con varias metrópolis, que son los que siguen las series de televisión y deciden si la cortan o no la cortan, pero la mayor parte de la producción audiovisual sigue siendo de Estados Unidos. Hay un tema que yo creo que no debemos despreciar, que es la guerra por los recursos naturales. Es decir, ahora mismo Estados Unidos, por primera vez en la historia reciente, se ha convertido en exportador de gas, en exportador de hidrocarburos, sí. Ya no importa hidrocarburos, no tiene dependencia del petróleo del Golfo Pérsico, con todo lo que eso significa, está liderando la batalla o la apuesta por las energías renovables, es decir, la energía eólica. Está haciendo otra cosa muy interesante que va a tener repercusiones geoestratégicas y geopolíticas claras, que está empezando a hacer posible el almacenamiento de electricidad, que no se podía hacer hasta ahora. Sí, Tesla es el paradigma de esa tecnología de almacenamiento de energía. Al mismo tiempo ves como Rusia está construyendo instalaciones de licuefacción en el Ártico que le permitan exportar gas natural a Europa. La invasión o la retoma, como queráis llamarlo, de Crimea tiene esa misma lógica de los hidrocarburos, y lo que está haciendo China en América Latina y en África es también posicionarse para tener acceso a recursos naturales y tener acceso a la alimentación necesaria para una población, que son las preocupaciones en América Latina y en África, ¿eh? Sí, de hecho en los dos sitios. Es decir, el apoyo a Sudán, pues, y los vetos de China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen mucho que ver con el acceso a los recursos naturales de Sudán, tanto en agricultura como en hidrocarburos. Pero hay una cosa que decía Pablo en la que no estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que seguimos viviendo en la lógica de la Guerra Fría. Es decir, aquello que decía Raymond Aron de paz imposible, guerra improbable, sigue siendo muy válido, porque las grandes potencias no van a enfrentarse probablemente en una conflagración. Lo que van a hacer es, pues, el tablero de Siria, donde los rusos han terminado ganando con el apoyo a Bashir el-Assad, y los Estados Unidos apoyaban a esos grupos rebeldes, pero porque era una estrategia de la Guerra Fría. Las viejas guerras por procuración. Lo que pasa en Afganistán ahora mismo, es decir, en Afganistán, ¿alguien ha oído que el presidente Trump vaya a retirar tropas de Estados Unidos de Afganistán, teniendo en cuenta de que Afganistán tiene recursos naturales mucho más importantes? Es decir, yo creo que estamos en un escenario mucho más complejo, ¿no? Carlos. No, yo creo que es para comprender exactamente cómo evolucionan las tendencias geopolíticas, creo que no es demasiado útil pensar en términos de teoría realista del poder y de actores políticos que se enfrentan en un tablero más o menos inmodificable, sino que realmente son juegos que modifican y que movilizan todos los recursos
recursos que estructuralmente son necesarios para que la economía mundial y las distintas dinámicas de estabilización social, política, militar sean factibles y sean reproducibles en el tiempo. O sea, puedes tener un escenario militar en Afganistán relativamente abierto o relativamente victorioso para Estados Unidos, o Rusia puede alcanzar unos réditos interesantes en el corto plazo, pero no se estabiliza el modelo a la hora de generar configuraciones estables del poder político y del poder militar y del poder geoeconómico. Si realmente no se logra estabilizar un régimen de acumulación que estabilice el conflicto en el medio plazo, la situación es una situación muy entrópica que lo que hace es desgastar a los actores políticos y desgastar en este momento con la crisis ecológica atravesando y la crisis energética atravesando el campo de la geopolítica, que no era históricamente un dato hace simplemente 80 años en el anterior ciclo sistémico de acumulación. Entonces, el problema es cómo todos los recursos sistémicos que sirven para estabilizar un orden mundial determinado pueden funcionar de manera más o menos sincrónica. Si no funcionan sincrónicamente, el modelo es de caos sistémico y la tensión y la inestabilidad se reproduce de una manera absolutamente entrópica para los sujetos, y por no hablar de los sujetos políticos y estatales, por no hablar de las poblaciones trabajadoras o de las clases subalternas de las grandes mayorías pobres del planeta. Marco. Pues yo no suelo ser muy pesimista, pero la verdad es que mirando cómo están habiendo ese cambio, esa crisis de hegemonía en Estados Unidos, que yo lo único que he dicho es que se mantiene su fortaleza, no estoy diciendo que tal y solamente como lo que está ocurriendo con China, pues no da para mucho optimismo, pero sobre todo por dos elementos. Yo creo que hay dos, decía mi amigo de Sánchez Iglesias, ¿no? Aquello de, le he dicho, voy a probar a hablar de geopolítica mundial, y dice, recuerda que la geopolítica es la geoeconomía concentrada, ¿no? Es decir, analizando un poco cómo funciona el capitalismo, y vamos a ver que realmente no hay sistemas de balances y contrapesos y que puede estallar por varias partes. Y vemos dos cosas, yo creo, ¿no? Es decir, la globalización fue la respuesta al capital a la crisis de los 70, que coincide, como muy bien ha dicho Pablo, con la caída del muro y con el elemento simbólico que hace del capital y de Estados Unidos y de su fortísima fuerte cultural, el elemento en el que se gira el debate político. Yo creo que parte se está rompiendo. Uno de los elementos de la globalización impulsada por Bush fue la ocupación militar de determinados países, sobre todo por recursos, por supuesto. Y eso ya no se da. Siria es una derrota. Vale, no es Vietnam, pero es una derrota para la forma en la que en los últimos 20 años Estados Unidos había ocupado, ganado esas guerras, o ocupado directamente por el tema de los recursos. No sé analizarlo más, lo suelto ahí, pero bueno, lo de Siria lo tengo claro, que es una derrota para Estados Unidos, luego no han ganado. Y no parece previsible, como esperábamos hace 10 años, pues otro Afganistán, otro Libia, otro, es decir, como la forma de la ocupación militar por parte de Estados Unidos. Y el otro elemento que me parece central, yo déjame que vuelva al 19 Congreso del Partido Comunista Chino, que me lo tengo que estudiar, todavía no lo he hecho, pero uno de los elementos que he flipado, porque esta mañana leo en una revista china que dicen que van a crear 10 institutos de pensamiento de Jinping. Es decir, han puesto el pensamiento de Jinping y su discurso en el 19 Congreso como uno de los elementos fundacionales de la doctrina china. Es decir, ¿os acordáis que está el pensamiento de Mao? El pensamiento de Marx, bueno, pues ahora incluyen al pensamiento de Xi Jinping. Y me parece importante, porque Xi Jinping es una vuelta en parte al nacionalismo chino, es decir, Confucio, el Estado, el tal, y el ejército. Tampoco he analizado más, porque no me lo he terminado bien de estudiar. Molaría hacer un programa sobre eso, o hacer ese movimiento. Entonces, es decir, China es un elemento potentísimo, tanto económicamente, etcétera, está fundando muy bien en Asia, y yo creo que lo que hace Donald Trump es reaccionar. Uno de ellos, rompo la OMC, pues no necesito ningún acuerdo multilateral, y lo que va a hacer son TLCs con los países que a él le interesan, que son aquellos con los que jamás va a competir una empresa americana. Claro. Bueno, toda la vida Estados Unidos ha buscado tratados bilaterales. Sí, pero me refiero que esa vez no va a ser solo, entiendo, es decir, por ejemplo, no me decía también Eddie, no va a haber un TLC con Brasil. Reparto juego. Exacto, ¿no? Quiero decirte, los dos elementos de cómo China acaba de anunciar en el 2050 la superación de Estados Unidos en el siglo de China, el siglo de imperio, pues habrá que mirar a Oriente. Y por otra parte, como Donald Trump, yo creo que está reaccionando a una situación, yo creo que en términos de capital americano lo está haciendo de manera inteligente. Chema y Manolo. Sí, yo creo que yo también me centro mucho en China, ¿no? Me parece que es uno de los actores, digamos, no solo ya fundamental, sino que va a ir cobrando una importancia aún mayor en el futuro, ¿no? Yo creo que es también muy importante poner en el foco la relación Rusia-China, que eso quizá no se estudia tanto, ¿no? Es decir, siempre se habla de la relación con Estados Unidos, ¿no? De esas potencias, ¿no? Los BRICS, pero quizá ese eje, ¿no? que se consolidó sobre todo en los 90 con el Club de Shanghái y demás, que es difícil interpretar
¿no? Porque efectivamente yo creo que en Europa lo vemos desde demasiado lejos. Ellos siguen operando en aquello que Kipling llamaba el centro de la geopolítica, ¿no? El gran territorio, ¿no? que marca un poco la distribución del planeta, ¿no? Y ahí me parece que pueden surgir combinaciones o sinergias entre estas dos potencias que está todavía por ver, ¿no? Y por explotar. O sea, China, yo creo que lleva desarrollando en realidad una misma política diplomática desde los años 50, o sea, es verdad que se ha venido reinventando, pero siempre en realidad está muy inspirado por cómo los chinos desembarcan en África, ¿no? En los años 50 y sobre todo con la perspectiva de los 60 de las independencias, para tapar la cuestión de Taiwán, ¿no? Bueno, pues eso al final se acaba convirtiendo en un modelo de despliegue diplomático chino que creo que continúa, y lo que ha ocurrido en América Latina tiene mucho que ver con esto, me parece. ¿Por qué dices para tapar la cuestión de Taiwán? ¿Por No, qué porque, África tapaba la cuestión? No, digo tapar, porque digamos había la lucha esta del reconocimiento, ¿no? De un país u otro, entonces China, digamos, para ganar peso en Naciones Unidas, lo que hace es va reclutando efectivamente países africanos que además estaban en la perspectiva de lograr la independencia, ¿no? Y luego finalmente, claro, Rusia ha demostrado, ¿no? con este último episodio en Siria, quizá una capacidad que no le habíamos visto a Estados Unidos, ¿no? Alguien lo ha dicho aquí también, ¿no? Estados Unidos fracasa, ¿no? De repente llega Rusia y triunfa con esa misma estrategia, con la estrategia de injerencia así dura y tal. Esto para mí me tiene muy desconcertado y confieso que todavía estoy muy lejos de sacar un análisis medianamente satisfactorio, ¿no? Yo creo que primero, digo para matizar, ¿no? Sí. Una cosa es una crisis de hegemonía y otra cosa es una catástrofe. Una crisis de hegemonía es eso, que se inicia un proceso de decadencia. Pero la experiencia histórica nos demuestra que los imperios decaen de aquella manera, que pueden tardar años y que conforme la decadencia es mayor, las posibilidades de guerra también. Es decir, que hay un momento donde la situación entra en dificultades. Digo esto por lo siguiente, por Donald Trump. Una de las señales de la decadencia de Estados Unidos es Donald Trump, porque es la reacción primaria, si se quiere o no, de una parte de la clase dirigente norteamericana contra la anterior clase dirigente y contra el orden que esa clase dirigente había impuesto a Estados Unidos, sí, que para él era contrario a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Tercera cuestión que creo que tiene mucha importancia. Esto tiene que ver con la cuestión de la protección que ejerce siempre el imperio para imponer su economía, ¿no? Acordaros de aquello de Tilly, ¿no? Y el carácter protector que tiene, que llega un momento en que ya no protege, sino que genera continuamente crisis y costes. Ha llegado un momento, y yo creo que eso es muy importante en lo que está haciendo China, que el coste de la hegemonía de Estados Unidos empieza a ser insoportable para mucha gente, porque crean más conflictos que los que quieren resolver. Sobre eso está trabajando China. La idea de que ellos son un nuevo orden cooperativo que busca, como ellos dicen, beneficiar a todo el mundo por igual. Sí. Pongo dos ejemplos de eso. Uno es el órgano de cooperación de Shanghái. Se nos olvida de que ellos están construyendo un nuevo orden con una fuerza, yo creo que enorme. Acaban de ingresar en el órgano de cooperación de Shanghái nada más y nada menos que Pakistán y la India. Es decir, dos estados enemigos, para entendernos, uno de la mano de China, otro de la mano de Rusia, y hoy nos encontramos que el órgano de cooperación de Shanghái, que por cierto tiene una vertiente militar, ese órgano de cooperación de Shanghái, están 4 países dotados con armas nucleares. Sí, sí. Y luego por otra cosa muy importante, que es la zona de la Franja y la zona de la Ruta de la Seda. La reunión reciente en los países antiguos del Visegrado, de los países del este de la Unión Europea. De pronto llega China, esto apenas no se ha querido decir nada en la prensa occidental, se reúnen con un conjunto de presidentes de lo que Rumsfeld llamaba la nueva Europa, la Europa buena, la Europa anticomunista, la Europa antirrusa, se reúne con ellos, saca la billetera y dice, tienen ustedes 3.000 millones. ¿Y qué ha dicho Urban? Pues lo mismo que dice, esto es perfecto. ¿Por qué? Porque aquí ganamos todo. Aquí no viene el primero de la clase que nos dice lo que tenemos que hacer, con quién hacerlo y cómo hacerlo. Hemos llegado a un acuerdo. ¿Por qué? Porque esto, para hablando de geopolítica, es muy importante, que esto del territorio tiene una cierta importancia. Estamos hablando de Eurasia. Estamos hablando de que estamos
en la mayor reorganización de Eurasia desde los mongoles. Si no entendemos eso, no tenemos lo que está ocurriendo. Desde los mongoles no se está... Y quien está organizando las redes de puertos, aeropuertos, tecnológicas y financiándolo es China, en Europa. Que como decía el otro día el coronel Baños, comprándolo a piezas de saldo y que acaban de comprar, que había sido un elemento gravísimo hace unos meses, pero por lo visto acaban de comprar la empresa de robótica más importante de Alemania, con una millonada, la acaba de comprar los chinos. Donald Trump y Macron advirtieron a la Merkel, oye, le va a vender a los chinos la robótica completa, la empresa más importante. Y entonces se la acaban de vender. Es decir, estamos hablando de crisis, de hegemonía, pero también de la lenta construcción de un contrapoder al poder de Estados Unidos que terminarán afectándole al poder del capital. Es decir, hoy de los 10 bancos más importantes del mundo, ya 5 son chinos y que tienen dinero para comprarlo prácticamente todo. Y yo creo que ese es un elemento fundamental. Hay varias palabras pedidas, pero vendrán después de Zapping Apache. Oriente Medio está situado en las proximidades de los rivales de Estados Unidos, China y Rusia, y de países con armas nucleares como India, Pakistán y Corea del Norte. Por lo tanto, si Estados Unidos logra dominar Oriente Medio, puede incrementar la presión que ejerza sobre estos países. Excepto Rusia, que tiene grandes reservas de petróleo y gas, todos los rivales de los Estados Unidos en economía e industria son dependientes en algún modo de los suministros energéticos de Oriente Medio. Hasta ahora los Estados Unidos han logrado controlar la calidad y cantidad de petróleo que se les suministra a sus rivales. También ha contribuido al control absoluto sobre las 3 rutas de transporte estratégicas: el estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico, el estrecho de Bab el-Mandeb en la entrada del Mar Rojo en el Océano Índico y el estrecho de Gibraltar en el norte de África. El estratégico Canal de Suez también llega a estar bajo el control estadounidense. Si hay un problema con China, es que necesitan petróleo. Necesitarán tener un oleoducto que vaya desde Irán o Irak aproximadamente y que suba hasta Pakistán. China, el contendiente principal de América, intensifica la crisis siguiendo con sus políticas económicas, especialmente manteniendo el yen en niveles artificialmente bajos con el propósito de tener costes de producción bajos y más exportaciones. En una situación así, los Estados Unidos no pueden competir contra China en el terreno económico, por sus elevados costes de producción. ¿Cuál es el enfoque de los Estados Unidos a este respecto? Ha posicionado sus fuerzas en Japón, el sudeste de Asia, Corea del Sur, Pakistán y las aguas cercanas a China. El propósito es rodear a China. Si ocurriera un conflicto global, los Estados Unidos se encontrarían amenazados en muchos frentes y por muchos países. ¡El fin se acerca! ¡Todos vamos a morir! Hermenegildo. Mira, yo creo que China todavía está lejos de estar a la misma altura de Estados Unidos y tiene obviamente una estrategia que es la de hacerse un lugar en el tablero de la energía mundial. En el análisis que ha hecho Manolo Monereo coincide mucho con el que hizo en su día el consejero de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski, ¿no? Que decía que Eurasia era el gran tablero mundial. Los padres de Monereo que nadie conoce. Y él lo analizó muy bien y efectivamente también hablaba de la ruta de la seda. Yo creo que el escenario ha cambiado un poco en el siguiente sentido. Es decir, por una parte, China todavía tiene una debilidad estructural, financiera y económica muy grande. Es decir, los crecimientos que se anuncian de China año tras año son unos crecimientos que hay que poner en cierta sordina porque no son tan reales como lo que se apunta. Hay otro elemento que es importante, que es un poco lo que ocurrió en la Tercera Guerra Púnica, ¿no? Que es que ante el surgimiento de un poder mucho más intenso, bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que Japón, que tenía unas llamadas fuerzas de autodefensa, pues las fuerzas de autodefensa la autodefensa se ha convertido en tal autodefensa que lo único que le falta son submarinos nucleares y tener la bomba nuclear. India no es un actor despreciable y no hay que olvidar que India no va a tener con China ninguna relación de cooperación nunca,
por la sencilla razón de que si aplicamos la teoría de la expansión territorial de Ratz, lo que te habla es de un conflicto que hay entre la expansión territorial china, que necesariamente va a tener que ocurrir por el aumento de población, y la expansión territorial de India, que necesariamente va a tener que ocurrir también por el aumento de población y la necesidad de asegurarse recursos naturales. Estados Unidos sigue teniendo... Te falta un elemento ahí, que es que el carácter multinacional de China. Bueno, es que multinacional, multiétnico y multirreligioso. Es decir, claro, China tiene una serie de problemas y luego aparte tiene otra cosa, que es un planeta con unas desigualdades. Eso sí que son desigualdades. Es decir, lo que es la población urbana no tiene absolutamente nada que ver con la China rural. Sí. Es decir, eso obviamente hay que debérselo a la genialidad, entre comillas, del gran salto adelante cuando Mao pretendió, pues esquilmó a toda la población para asegurar las exportaciones, o con la política de la revolución cultural, que también fue otro desastre. Es decir, el punto de partida de la política económica más ortodoxa es la de Deng Xiaoping, cuando dice gato blanco, gato negro, lo importante es que caza ratones. Y el gato sigue cazando ratones, y China ha apostado por el capitalismo. Es decir, todas las proclamas que pueda haber en el 19 Congreso y para consumo interno y para consumo del funcionariado del Partido Comunista Chino no tienen absolutamente nada que ver con una política económica que se basa en otro elemento importantísimo, que es la existencia de una plaza como Hong Kong. Es decir, Hong Kong y la realidad de Hong Kong y cómo funciona Hong Kong es también un elemento muy característico de cómo va a ser el nuevo siglo en las relaciones económicas de China. Carlos. En realidad, Estados Unidos intenta mantener una estrategia de conservación de su hegemonía, y China intenta lanzar otra estrategia para debilitar esa hegemonía. Dependiendo de cuál sea la resistencia de Estados Unidos, ese choque o esa contradictoriedad entre ambas estrategias puede ser más catastrófica a escala global. En ese sentido, Estados Unidos, estas aventuras militares que comentaba Chema en Siria, en Libia o en Irak, está evidentemente tratando de generar un alto nivel de caos a escala del sistema mundo para poder utilizar diferencialmente los recursos que ha acumulado de una manera más conspicua durante los últimos prácticamente 100 años, desde finales del 19. Desde el punto de vista tecnológico, más allá de lo que comentaba Manolo, el desfase entre China y Estados Unidos en los sectores estratégicos todavía es muy, muy poderoso. Entonces, a Estados Unidos le interesa crear enormes tasas de caos en distintas partes del globo y en distintos subsistemas de la reproducción del capitalismo global para debilitar la estrategia de China de esta aproximación armoniosa, cooperativa, win-to-win para todos. Entonces, ahí realmente el problema es cómo esas dos estrategias contradictorias de conservar la hegemonía generando caos sistémico para aprovechar diferencialmente el poder de los diversos subsistemas en los que Estados Unidos es más fuerte y la capacidad de extender esa influencia por parte de China, cómo se van a jugar en el futuro de manera, digamos, dinámica y sistémica. El problema es que ese juego de una estrategia que quiere conservar la hegemonía creando caos sistémico y de otra contrahegemonía que quiere desestabilizar esta y crear la suya, genera una enorme turbulencia dentro de las economías nacionales y de los estados-nación que funcionan históricamente y que son las unidades fundamentales del tablero. Cómo ese juego de tensiones opere va a ser definitivo para leer en qué línea estas bifurcaciones estructurales del capitalismo histórico se resuelven. Si estos flujos de migrantes de centenares de miles se reproducen y golpean a Europa a partir del caos sistémico que Estados Unidos genera en el Oriente Próximo, veremos a ver esa estrategia de hegemonía armoniosa de China, cómo funciona. A lo mejor las tensiones que se generan o las subtensiones que se generan en los distintos subsistemas son tan fuertes que el sistema entra en un juego de desequilibrio mucho más difícil de gestionar políticamente. La pregunta del millón es qué política se puede hacer desde el punto de vista de los nuevos sujetos políticos y de los nuevos movimientos antisistémicos. ¿Somos capaces de gestionar el caos sistémico que generan las contrahegemonías chinas y la conservación de la hegemonía por Estados Unidos? ¿Somos capaces de leer la complejidad estructural de un caos sistémico generado por al menos estos dos grandes actores geopolíticos y geoestratégicos? Ahí, vamos, adelantando, no tenemos mucho más tiempo,
pues una de las conclusiones o de las ideas con las que yo me quedaría, ¿no? Teniendo claro que la hegemonía de Estados Unidos como polo global está en crisis, pero existe, es muy fuerte, además Estados Unidos y sus colonias, que decir Japón, Australia, y por otra parte China y su influencia especialmente en Asia y en África, lo que vemos es que hay dos cosas que nos faltan, y es, primero, qué pasa en Europa y qué pasa en América Latina. Dentro de este marco no pintan nada, nada, vamos a ver. Entonces, dentro de Europa, dentro de América Latina, yo creo que, como voy a decirlo en términos muy modernos, ¿no? Es decir, encontremos la paradoja de esta división del mundo para ver cómo podemos incidir en ella. En términos clásicos es las contradicciones del capital, que es ahí donde hay que incidir. En todo caso es. Yo veo como este mismo geopolítica, mirándolo en Europa, donde vemos evidentemente la hegemonía normal de Alemania o el intento de entrar en la franja atlántica, ¿no? Es decir, el Brexit es directamente una reacción para estar en ese lado con Estados Unidos, incluso los países bálticos, tan adorados países bálticos, están absolutamente virados hacia esa forma de entender el mundo, y lo que vemos que el sur de Europa no pinta nada, ¿no? No pinta nada en términos de cómo el capital lo reorganiza, la acumulación de capital, pero sí pinta en términos geopolíticos. Igual que América Latina pinta en términos geopolíticos. Es decir, desde las periferias del sistema o desde el sur del sistema es de donde, primero, hay más mimbres donde tejer una respuesta de manera distinta, y además contamos con la mínima ventaja que en este momento no está en el centro del debate titánico entre lo que puede ser el capitalismo chino y el capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Y creo que por ahí puede estar un poco la esperanza, tanto en el sur de Europa, por supuesto, como en América Latina y en lo que está pasando. Quizá ellos también lo saben y por eso también reaccionan de esta manera. Pero estoy de acuerdo contigo, con Jorge, en términos de acumulación de capital ya no pintamos nada. O sea, de verdad, no somos relativamente importantes, ¿no? Pero sí lo podemos ser como reacción. A mí eso me parece interesante explorarlo. Os dejo una cosa en la mesa que señalaba Marga antes de darle la palabra a Hermenegildo, que es la cuestión de Europa. O sea, lo de América Latina lo hemos discutido muchas veces, y digamos el fin de la llamada década ganada o la década progresista en América Latina y las contradicciones que afronta. Pero claro, en el caso de Europa sigue siendo cierta aquella afirmación de que Europa es un gigante económico, es un enano político y es un gusano militar. Y probablemente cada vez más enano y más gusano en esas dimensiones, con una hegemonía de Alemania que nadie cuestiona, pero ¿alguien se atrevería a decir que Alemania tiene una política exterior para la Unión Europea diferente a un seguidismo muchas veces contradictorio con los propios intereses alemanes de la política estadounidense? Porque esto es tremendo. Es decir, Alemania, claro que es un actor económico de primer orden. Claro que una Europa liderada por Alemania, aunque sea en términos que nosotros llamamos neoliberal, lo que queramos, podría ser un actor geopolítico importante. Pero no hay una política exterior europea, no hay ejército europeo, hay en todo caso una Francia desdibujada. Vamos, De Gaulle debe estar retorciéndose en la tumba con, digamos, el papel en el que ha quedado reducido Francia-Europa. Está enfermo. Claro, con Macron. O sea, que es como, Macron es una especie como de la peor pesadilla de Gaulle. O sea, si De Gaulle era un patriota, Macron es como una cosa pequeña a su lado. Y una Alemania, digamos, en el propio papel de Alemania con respecto a Ucrania y la crisis con Rusia. Yo recuerdo que entonces estaba en el Parlamento Europeo, en AFET, en la Comisión de Exteriores, y en los debates que había muchos sectores que decían, desde la derecha muchas veces, oiga, a lo mejor a nosotros nos interesa tener una política europea hacia Rusia que esté definida por los intereses europeos y no por los intereses de la OTAN o los intereses de Estados Unidos. Y ahí llama la atención, digamos, la irrelevancia europea en la dinámica geopolítica mundial. Hermenegildo. Mira, la Ostpolitik sigue funcionando por una razón, porque es que el suministro de gas viene fundamentalmente de la Unión Soviética. Bueno, iba a decir la Unión Soviética, de Rusia. Pues esto es como lo de los Simpsons. Mira, entonces, es decir, en la política exterior, que se define, lo que decía Churchill, ¿no? Que no en política exterior no hay amigos ni enemigos, lo que hay son intereses. Pues obviamente la protección de los intereses económicos es esencial y es la que condiciona toda la geopolítica y toda la geoestrategia. Hablar de otra cosa es engañarnos, ¿no? A mí quería apuntar un par de cosas que creo que son interesantes para tener en cuenta respecto de la nueva política exterior de Trump o de la administración Trump. El desastre de Siria y el desastre de Libia para Estados Unidos se debe a la intervención nefasta de Hillary Clinton, que era la secretaria de Estado. Este es otro debate. Y es la política de Obama. Es decir, entonces lo que está haciendo este señor, con mayor o menor acierto, con mayor o menor complacencia del resto de la gente,
es volver a alinear la política exterior de Estados Unidos con los intereses centrales de Estados Unidos. Evidentemente que cualquiera que pueda imponer un tratado de libre comercio lo va a hacer, y nosotros lo haríamos si tuviéramos la capacidad, como la tuvimos en su momento en la historia, como la tuvieron los ingleses cuando crearon la Navy para proteger a su flota mercante porque le interesaba el comercio internacional. Es decir, al final las guerras siempre derivan de una restricción del acceso a los recursos naturales o a los alimentos. Es decir, no ha habido una guerra... o al mercado. Sí, pero estamos hablando lo mismo. Es decir, América Latina tiene importancia porque tiene recursos naturales y porque es un mercado, pero desde el punto de vista geoestratégico es totalmente periférico y lamentablemente no cuenta nada, digo lamentablemente porque si haya un territorio, una serie de territorios donde España podía jugar algún tipo de papel es en América Latina, Bueno, pero tú vas... Ellos pintan lo que pintamos nosotros. Por eso te digo, es decir, al final hay que ser, uno tiene que ser consciente, esto es como el que entra en un bar, ¿no?, y se encuentra pues que está Brad Pitt y trata de competir, pues es imposible, ¿no? Pues miren ustedes que esto, uno es lo que es. Y el caso del sur de Europa, pues hombre, yo creo que hemos hecho hace tiempo, y creo que de una manera inteligente, un outsourcing en lo que es la defensa militar. Es decir, dígame usted, ¿Un qué? La palabra ahora está de moda, que es yo le encargo a otro que se encargue de mi defensa militar. Mejor así. Claro. Entonces, es que no se me ocurre una traducción de una sola palabra, ¿no? Externalizar, ¿no? Externalizar, pero externalizar no deja de ser un palabra también, ¿no? Subcontratar. Sí, una subcontratación sería. Sí, un arrendamiento de servicios sería la palabra. Es decir, lo hizo Francisco Franco con el Acuerdo de las Bases del año 53. Claro. Lo hicieron los griegos y lo han seguido manteniendo, pues porque, oye, Turquía es un poder regional, pero también interesa pues que Grecia tenga un poderío militar. Los portugueses, con la revolución de los claveles, no se les ocurrió salir de la OTAN. A los italianos cuando... Sí, pero una cosa es luego ya con la boca pequeña. Cuando el famoso eurocomunismo y Enrico Berlinguer, etcétera, dijo, pues estaban... El paraguas de la OTAN, sí. Es que al final, al final la realidad se impone, la realidad es muy tozuda y cuando llega la hora pues, como dicen en Cuba, la hora de los mameyes, ¿no? Cuando llega la hora de la verdad, pues tenemos la realidad que tenemos. Nos encantaría ser potencia militar, nos encantaría ser potencia económica, pero amarga es que somos lo que somos. No, sí, a mí lo de la potencia tampoco me apetece. No es por ahí. Un tema que antes ha planteado Hermenegildo, que era sobre Brzezinski, ¿no? Pero merece la pena eso para hablar del tema de Europa. Brzezinski lo que venía a decir era lo siguiente. Por primera vez, una potencia no euroasiática determina a Eurasia, que es Estados Unidos. Sí. Lo que vino a decir él, por eso tiene mucha importancia esto, es que Estados Unidos tenía la capacidad de influir decisivamente en Eurasia sin ser un actor euroasiático. Por cierto, que es la política tradicional del mundo anglosajón. Claro. Cuando Mackinder se inventa aquello del pivote... La guerra del opio. Y la guerra del opio fue perfecta para liquidar a China. Entonces, desde ese punto de vista... Y la insularidad. Sí, claro. Pero todo eso tiene mucha importancia a lo que voy ahora. Es decir, en este juego político global, el gran problema es que Europa cada vez es menos cosa y menos influyente en los destinos del mundo. Es decir, curiosamente, es un poco casi al revés. Conforme más se integra económicamente, menos papel geopolítico tiene y militar. ¿Por qué? Porque se está integrando de una determinada manera y porque se está convirtiendo prácticamente en un aliado, como digo, decisivo de Estados Unidos, pero sin capacidad de tener ninguna autonomía para decidir. Ahí el problema es Alemania. Es un viejo problema también que estaba en los años 30 planteado y que en la película esta de Berlín-Babilón aparece como de una manera permanente, que es el problema de la relación entre Alemania y Rusia, que son... O sea, este mundo ahora, esta campaña mundial ejercida por Estados Unidos y por la Hillary Clinton y todo ese mundo anti-Trump, pero contra Rusia, si os fijáis bien, se está dividiendo la clase dirigente norteamericana en una ferozmente antirrusa, otra menos, y desde luego Donald Trump intentando ser pillado precisamente por convertirlo en un pelele de Putin, cosa que tiene tela marinera, que esas cosas no la creamos nosotros. Entonces, se está a mayor construcción de Rusia enemigo,
menos capacidad de autonomía de la Unión Europea. Pero al final el problema de fondo es Alemania. Alemania sigue teniendo un problema, es que Alemania no tiene ningún interés estratégico, ni como país, ni como hegemón europeo, de enfrentarse sistemáticamente a Rusia. Todo le lleva a tener buenas relaciones con Rusia. Y sin embargo está ahí en un frente, porque al final el gran problema que tiene Europa es Alemania, pero en otro sentido, como lo dicen los demás, es que Alemania está por autodeterminarse. Alemania es un país militarmente ocupado. Es un país, la segunda base más importante del mundo, la segunda base más importante del mundo de Estados Unidos está allí. Es decir, Alemania en algún momento tendrá que decidir si quiere ser un actor en las nuevas relaciones internacionales, viendo qué tipo de relaciones va a tener con el resto de la Unión Europea, o seguir siendo pues algo así como el patio trasero de Estados Unidos. Por eso le hace falta armamento nuclear. Llegando al final, volvemos a la regla del minuto. Todos tendréis un minuto de síntesis. Empiezo contigo, Carlos. Minuto de conclusión. Vale, sí, mira, por desplazar un poco el debate. Hay un peligro a la hora de analizar estas líneas sistémicas de comportamiento geopolítico, abstrayéndolas absolutamente de lo que sucede en el ámbito mucho más micro de las luchas y de los enfrentamientos y en los desgarros que se producen en las unidades en las que se toman las decisiones políticas. Si los movimientos antisistémicos y si los niveles de movilización cambian con una intensidad muy elevada, eso cambia el comportamiento de los estados. Ya ha sido así históricamente. Tú hablabas al principio de la revolución soviética como hecho que define el siglo XX. Eso no es una decisión geoestratégica tomada en los despachos, es una enorme energía social que se moviliza desde abajo y que hace trastocar los equilibrios geopolíticos y geoestratégicos. Decir que la lucha de clases es el motor de la historia también es decir que la lucha de clases provoca los grandes cambios sistémicos en el ámbito de lo geopolítico y lo geoestratégico. Y esa historia está por escribir todavía. Claro. Hermenegildo. Tendríamos que tener un monográfico sobre la Revolución Rusa y el papel que juega la Alemania. El papel que juega Alemania en esa geoestrategia para permitir el debilitamiento del gobierno del zar cuando deja el tren totalmente consciente. O sea que eso de que sea resurgir de las masas es cuestionable. Y un tal Vamos a dejarlo. Entrando, yo creo que cuando hablamos de geoestrategia y de geopolítica, estamos repitiendo la historia de la humanidad. Es decir, esto no es nuevo. Esto es Tucídides, esto es Heródoto, estos son todos los tratadistas militares, von Clausewitz, Sun Tzu. Es decir, mientras existan colectividades humanas organizadas como estados o con la estructura de estados, que además yo creo que es el resultado de la paz de Westfalia después de la guerra de 30 años, vamos a tener geoestrategia y vamos a tener geopolítica, porque desde luego es legítimo tratar de imponer o por tratar de defenderse frente a otro que quiere imponerte sus criterios. Chema. Sí, yo por ir un poco al tema de Europa, ¿no? Que me he quedado ahí preocupado, ¿no? Porque efectivamente es uno de los temas quizá más lacerantes, más importantes de desentrañar. Evidentemente la crisis que vive Europa tiene mucho que ver con eso, no solo en la relación de los países que componen la Unión, ¿no? Entre sí, sino el papel que Europa quiere en el mundo y donde no se termina de hallar, ¿no? De ahí es donde nacen en gran medida todas las crisis que luego se traducen hacia adentro. Pero yo diría y apuntaría nuevamente al tema de la cuestión del cambio climático. Sigo pensando que ese tema es ya fundamental y el hecho de que Trump se retirara de todo aquello va a marcar mucho de lo que venga a ocurrir después. También coloca a Europa en una posición de ninguneo absoluto. Es decir, ahora mismo la cuestión del clima, si no hay algunas otras potencias mundiales que asuman esa batalla o ese intento, Europa ya sabemos que no va a ser capaz de tirar hacia adelante con esa agenda, ¿no? Marga. Aprovecho el último minuto para meter, bueno, el debate es tan grande, un elemento que no hemos tocado todavía, y es el hecho de que es cierto que son los estados o lo que son, vamos, o lo que ellos puedan representar, pero también es de verdad que las transnacionales juegan un papel también muy determinante a la hora de diseñar esta geoestrategia y no nos ha dado tiempo a desarrollarlo. Y creo que está muy relacionado con la forma como el capital se está reorganizando y cómo quien padece esa situación pues somos los trabajadores en general, pero los trabajadores europeos en particular.
Es decir, la frase de que los perdedores de la globalización, los trabajadores europeos somos los perdedores de la globalización, significa que tenemos que reaccionar también frente a esto. Porque esta reorganización del mundo está basada fundamentalmente en la búsqueda de materias primas y los bajos salarios y de regulación de los derechos laborales y sociales de los trabajadores a magnitudes inimaginables 20 años atrás. Y lo más curioso de todo es que ni siquiera lo estamos poniendo encima de la mesa y cómo España, en su papel periférico, está formando parte de una manera muy dramática de esta decadencia de derechos laborales y sociales para poder competir en un mundo muy feroz. Creo que como ha dicho Carlos, y lo comprendo totalmente, por supuesto se puede dar la vuelta a la situación, pero hay que tener muy claro quién es el enemigo y cómo combatirlo. Vestinger. El problema de Alemania es que es insuficiente. Es suficientemente fuerte para incordiar en Europa, pero no es lo suficientemente fuerte para dominar en Europa. Ese ha sido todo el drama de su existencia. Un momento, en el siglo XX incordiaron bastante. Sí, claro. No, ya con Bismarck empezaron a incordiar. Pero vamos a ver, China, tú vienes de ahí, China se considera el centro del mundo, en el sentido de que ella piensa que no necesita el mundo. Es muy viejo esa idea en el pensamiento chino. Por tanto, no hay que ver en la política de defensa china ningún tipo de amenaza a priori. Lo que China intenta es defenderse frente a una hipotética agresión. Pero lo que mejor traduce lo que China piensa es cuando un emperador chino mandó hundir la flota de alta mar para no tener la tentación de invadir a los vecinos. O sea que China es una potencia pacifista por naturaleza, hasta ahora al menos. Manolo. Yo creo que vivimos una gran transición, una enorme transición, con 4 rasgos fundamentales. La primera es la crisis de la globalización. La globalización que hemos conocido no va a continuar, vendrán otras cosas y sobre todo en el centro eso que se llama el capitalismo financiero. La falta de un control y de una normatividad que ponga freno a ese capitalismo financiero. Estoy convencido de que ya hay tambores de crisis justamente porque no se ha resuelto lo fundamental. La segunda cuestión, a mi juicio, es una crisis geopolítica de fondo. Y esa crisis geopolítica es la decadencia larga, seguramente dura y terrible de Estados Unidos y la emergencia de otras potencias. La tercera, tú lo has dicho y yo lo repito, los problemas ecológicos sociales van a continuar agravándose en el mundo, porque ahora hace de Free Rider Estados Unidos, el gorrón. Y la última cosa que antes ha dicho es la cuestión cultural. No imagináis que está apareciendo nuevas culturas que han sido tradicionalmente dominadas y que ahora parecen siendo e interpretando su propia modernidad. Quién sabe si no hay un Chinese Way of Life para el siglo XXI. Aquí nos veremos la próxima semana en Forta Pache.